Bueno, continuamos el programa. Queremos saludar a la doctora Claudia Ruiz, que es fiscal coordinadora de CABIG, el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y Género. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy es un día especial. Hoy es 25N. Digamos, hasta Naciones Unidas ha difundido algunas cifras respecto a femicidios, violencia contra la mujer. Nada de concientización obliga de alguna manera a que todos los periodistas, los medios, hablemos del tema, más allá de que son noticia cada vez que ocurren y todo el año, ¿no? ¿Cómo definirías lo que es CABIG, que ya está dentro del sistema acusatorio hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Se puede hacer algún balance de qué cambió en San Juan, por ejemplo? Porque hay otras provincias que lo están mirando como para imitar. Sí, tal cual. Bueno, CABIG funciona como unidad fiscal de investigación desde la puesta en vigencia del sistema acusatorio en una primera etapa con determinados delitos. A uno de los primeros que se les dio prioridad fue a lo que es violencia intrafamiliar y de género, desde el 26 de febrero del año 2021. A partir de allí funciona como una unidad fiscal, reemplazando lo que era con anterioridad en su momento la Comisaría para la Mujer. Allí, al ser una unidad fiscal directamente, como nosotros tenemos competencia en todos los delitos que se cometen en contextos de violencia intrafamiliar y de género, donde en su gran mayoría de los casos, siendo aproximadamente un 80% de los casos, son de violencia de género. Es decir, de una mujer que sufre violencia por su condición de mujer, por estas relaciones asimétricas de poder, y su agresor, la gran mayoría de los casos, son su pareja o expareja. ¿En qué cambió particularmente? Primero en el abordaje, con respecto a que una persona que sufre una situación de violencia, una mujer que está sufriendo una situación de violencia, concurre a la unidad fiscal. Allí estamos trabajando las 24 horas, los 365 días del año, los funcionarios judiciales y todo el personal afín. Es decir, que allí vamos a encontrar el fiscal de turno, ayudantes fiscales, psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadora social, para abordar esa problemática. ¿Todas las denuncias se tramitan? No. Sí, en realidad el paso principal, primero la persona llega a la unidad fiscal con un motivo de una situación de violencia, y de acuerdo al tipo de violencia va a ser el abordaje que se le brinda, porque la violencia es muy amplia, hay distintos tipos y distintas modalidades, y nosotros nos abocamos a lo que es delictiva, es decir, aquella violencia que constituye un delito penal, es decir, los hechos más graves, si se quiere, cuando hablamos de lesiones, cuando hablamos de amenazas, abusos sexuales, desobediencia a una orden judicial. Allí directamente se recibe la denuncia y se activan todos los protocolos y se le toman todas las medidas, cosa que esa mujer tratar de evitar que vuelva a tener que ratificar esa denuncia. Ya la revictimización. Tal cual. Para está como la mirada más puesta en la víctima. Exactamente. Se le hace el abordaje directamente a la víctima. Esa víctima no tiene que volver a ratificar esa denuncia, a relatar varias veces, otro día al médico legista. No, todo se aborda. Hay como una contención, asesoramiento, seguimiento a la víctima. Hay una contención en el momento inicial por parte de nuestros psicólogos, que realizan tanto una contención como la evaluación de riesgo, que eso es lo principal, porque esa evaluación de riesgo que realiza el psicólogo es lo que nos permite después pedirle a los jueces las medidas de protección. Y yo creo que el cambio rotundo con respecto a la puesta en vigencia de este sistema, y que es lo que nos permite también el código y las leyes de protección, es que inmediatamente recibida la denuncia, nosotros como fiscales lo primero que hacemos es pedirle al juez de garantía una medida de protección. Y esa medida de protección no tarda más de 24, 48 horas a más tardar, hasta que recabemos toda la información para notificar a las partes. Medidas de protección, prohibiciones de acercamiento, exclusión de hogar y, por supuesto, en los casos más graves, la detención de la persona, del agresor. Si hablamos de exclusión de hogar, ante un caso de violencia de género concreta, ¿es el agresor el que tiene que abandonar el hogar? ¿Eso se hace cumplir? O a veces, porque si no, uno dice, van las mujeres, o al menos lo era, pasaba hasta hace poco. Y después tiene que volver a su casa, después de denunciar a su marido o a su pareja, cosa que no pueden hacer. No corresponde tal vez a la justicia, ni a CABIG, pero hay un lugar en donde puedan contener, recibir a mujeres que no pueden volver a su casa, que se quedan tal vez sin el sustento proveedor de su pareja golpeadora. Sí, eso tal cual, incluso en casos así urgentes, cuando la víctima requiere una medida de exclusión de hogar, porque el agresor, como bien decís, todavía está en la casa. Nosotros incluso ahí en CABIG, en el edificio, contamos con una sala de reposo que está acondicionada con cama, con ropa, contamos con
con la colaboración de la gente de la Dirección de Género. Hasta que se tramita. Exactamente, hasta que se efectiviza la medida, la mujer puede esperar allí, puede aguardar ahí en Cabiz, que va a estar cuidada porque va a estar el personal, incluso tenemos el personal policial, hasta que se efectiviza la medida. Para el caso en que esa medida tarde por ahí un poco más de 24 o 48 horas, la Dirección de Género, que esto ya pertenece al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, cuenta con hogares de protección y se les da ingreso. Está bien. Por otro lado, bueno, recién teníamos una mujer que decía que hay jueces que están o siguen dando beneficios a femicidas. Entiendo que es una legislación que está desde hace un tiempo y, como toda ley, no es retroactiva. ¿Nos puedes aclarar por qué o qué es lo que ha cambiado a partir de determinado momento respecto a beneficios? Hablamos de salidas transitorias, por ejemplo, por lo que pasa que en esas salidas el femicida, el agresor, no el femicida, vuelve a acercarse o intenta acercarse otra vez a la víctima, ¿no? Sí, bueno, el Código Penal se cambió hace pocos años con respecto, sobre todo en la pena con los beneficios para una persona que está condenada por un delito tan grave como el femicidio, el tema de las salidas transitorias y la libertad, el acceso a la libertad condicional. Habría que ver en el caso concreto, como bien lo explicabas, las leyes penales no tienen aplicación retroactiva, es decir, siempre se rigen para el futuro. Entonces, para casos anteriores a la reforma del Código no rige esa reforma. Por ende, sí, en principio gozarían de esos beneficios. Habría que ver en el caso concreto el motivo del por cual se otorgó, pero hoy por hoy, en cómo está redactado hoy el Código Penal, ninguna persona condenada por femicidio debería acceder a esos beneficios. Decías recién que, bueno, que hay múltiples tipos de violencia, lo hay, de hecho, violencia física obviamente no es la única, violencia psicológica, violencia económica, violencia mediática, violencia verbal, política, violencia callejera, violencia institucional. ¿Cuáles son las que configuran delito y ustedes reciben y cómo hay que hacer para denunciar y quién puede denunciar? Bien. Bueno, en primer lugar, se puede concurrir ante cualquier hecho de violencia. Como bien decías, violencia física, la ley cataloga las violencias como violencia física, psicológica, sexual, política, política, económica y simbólica. De acuerdo a esos tipos de violencia, cualquier persona puede ir a la unidad fiscal Cabiz, donde allí se le brinda un asesoramiento. De acuerdo al tipo de violencia, va a ser al canal a donde se va a dirigir. Para los hechos en esto, por ejemplo, una violencia psicológica que no implica un delito, por ejemplo, malos tratos, insultos, hostigamientos, aislamientos, escenas de celo, esa manipulación psicológica que no configura un delito, no podemos encuadrarla en una figura penal, la mujer puede pedir una medida de protección ante la Dirección de Género, que también funciona, tiene una sede, una oficina ahí en Cabiz, que también funciona a las 24 horas. Entonces el personal de la Dirección de Género le va a llenar el formulario de protección y lo va a dirigir a los juzgados correspondientes. O sea, siempre van a recibir asesoramiento vamos a recibir. Y, digamos, para encauzar el reclamo o la denuncia que vienen a hacer. Tal cual, para que la persona siempre, por esa más mujer que no se sea vaya, una denuncia intrafamiliar, tal o cual, sea... siempre se va a ir con una respuesta. Para el caso en que este hecho de violencia, de acuerdo a la entrevista, ya surge que hay un delito, por ejemplo, lesiones, es decir, un golpe, lesiones, amenazas, coacciones, abusos sexuales, desobediencia a órdenes judiciales, privación ilegítima de la libertad, incluso la violencia económica, muchas veces la tomamos como violencia económica cuando es el robo, el daño, muchas veces pasa con el teléfono del celular, que el agresor le lleva el celular a la víctima, de esas causas abundan muchísimo, o el daño de sus pertenencias, o lo que es el incumplimiento de deberes de asistencia familiar, bueno, varios delitos. En ese caso se toma la denuncia e inmediatamente ya se empieza a gestar esta investigación penal para recabar los elementos que necesitamos para avanzar con una causa penal a los fines de darle una respuesta, ya sea con una eventual condena o bueno, abordaje de esa causa. Leía yo que hay una cantidad, desde que se implementó el sistema acusatorio, impresionante de denuncias, ¿no? Creo que se habla de más de 12.000 denuncias o algo así, las que ha recibido Cabiz. No sé si se puede hacer a esta altura, digamos, hay manera de saber si hay más o menos denuncias en este último año o en estos últimos meses, o si hay tal vez épocas del año que se reciben más denuncias que otras, así como una estacionalidad. ¿Puede haber eso? Sí, en total las estadísticas que hemos registrado desde el inicio del funcionamiento de la unidad fiscal hasta mediados de noviembre, que hemos sacado las estadísticas, en total más de 12.000 denuncias.
Este año, en un momento, detectamos que había un incremento con respecto a comparado con años anteriores. Eso habría que confirmarlo una vez que cerremos el año. Pero sí también hay épocas que aumentan las denuncias. Hay una tendencia desde a partir de que empieza la época primaveral, más o menos de septiembre, esta época del año. Estas fechas suelen ser también motivo de mayor concurrencia. Las fiestas, bueno, las épocas de festivas, ¿no? En Navidad, Año Nuevo, fin de año. De hecho, nosotros sabemos que en esas fechas son críticas, por eso redoblamos los esfuerzos del personal en la unidad fiscal. Teníamos algunas estadísticas, hay algunos números. Ustedes tienen estadísticas actualizadas al día a día, ¿no? Sí, las vamos generando porque el mismo sistema donde vamos cargando todas las causas se van generando los números. Ahí estamos viendo que son total de denuncias, ¿no? 12.110 en total. Sí. Las barras, la barra horizontal primera es denuncias recibidas, ¿no es cierto? Sí. Y hacia abajo son las archivadas, las que se han ido desestimando, pasan archivo. Claro, de ese total de la denuncia, esas estadísticas muestran qué decisión fiscal tuvo ese legajo, esa investigación. Con respecto, bueno, hay mucha cantidad de archivos. Nosotros muchas veces, y esto vale aclararlo también, en la unidad fiscal, en principio, tenemos competencia para lo que es actuar frente a delitos, a los fines de iniciar una investigación penal y llevar a esa persona investigada frente al juez de garantías para que se le imponga eventualmente una sanción. Muchas veces recibimos denuncias por hechos que en principio no configuran delito, pero ante una situación de violencia grave, más allá de que todavía no esté el golpe, ¿no? Pero sí hay una situación grave de violencia, se recibe la denuncia a los fines de poder sacar las medidas cautelares urgentes. Que eso prevenir, es lo que más justamente. Claro. Exactamente. Eso es lo que más nos interesa, es tratar, por supuesto, de cualquier persona que está sufriendo un hecho de violencia, sacarle inmediatamente una medida cautelar. Y este gráfico, recepción total de personas atendidas. Sí, en total más de 50.000 personas, que es como te explicaba. De asesoramiento. Claro, más de 50.000 personas, aproximadamente 12.000 fueron para denuncias, otro tanto para formulario de protección, otro tanto solamente para asesoramiento, es decir, explicarle. Muchas veces se concurre, por ejemplo, cuando hablamos de violencia económica, cómo es el trámite para obtener la cuota alimentaria de sus hijos, ¿no? Entonces ahí se les explica dónde tienen que iniciar el proceso, los requisitos que necesitan, por ahí ese tipo de asesoramiento. Y hay retractaciones, también no son muchas, pero en esos casos también pasa archivo la denuncia, ¿o no? Sí, retracciones tenemos bastante y de hecho este año ha aumentado también los casos de retractaciones. O sea, mujeres que van a denuncian y después van a retirar la denuncia, Tal cual, la típica de que quieren levantar la denuncia. Bueno, con respecto a eso tenemos un estricto protocolo de trabajo. Muchas veces, de hecho en la gran mayoría, las causas siguen, porque una vez que se instala en penal, es decir, una vez que se denunció el delito, el fiscal tiene todas las facultades para continuarla. Y sabemos que en esos casos es cuando la víctima está más en situación de riesgo, porque cuando se retracta, la mayoría de las veces la retractación se produce o porque está en el ciclo de violencia. Por la coacción del agresor, claro, justamente. Por la coacción, porque está en el ciclo de violencia, retoma el vínculo con el agresor, claro. mucha dependencia económica. Claro, cuando más en peligro está, Tal cual. Veíamos ahí también la clasificación de las denuncias. La mayoría son lesiones. Sí. Muchas amenazas, lesiones, mucha desobediencia es incumplir una orden judicial. Tal cual, violar la perimetral. Violar la perimetral. Claro, cuando se tienen una medida de protección y el agresor está notificado y la desobedece, no cumple con esa medida y se acerca o molesta a la víctima. Abusos sexuales, sí, bastantes. Sí, abusos sexuales bastante y eso que por lo general es el delito que más cifra negra presenta, es el delito que menos las mujeres se animan a realizar la denuncia. Claro. Tal cual. O sea, Claudia, estuvo esta mañana la mamá de Leila Rodríguez, Paula Morales se llama, es la madre de una chica que fue asesinada por su pareja, por su exnovio, entiendo, ocurrió en el 2018 en Ullum. Sigue vinculada, por supuesto, la madre a todo esto y denuncia que hayan bajado los casos de denuncia, o las denuncias de violencia contra las mujeres. ¿Podemos escucharla un segundo? A ver qué es lo que dice. Unos datos muy alarmantes, que es que se ha parado un poco la denuncia contra el maltrato. Hay que parar bien las antenas porque ya no se están animando a denunciar las chicas, no sé qué les pasa. A ellas les pido por favor que
tomen conciencia, porque si les llega a pasar algo, quedan, si tienen niños pequeños, quedan sus hijos, que sus hijos sufren el doble que nosotros, y la familia en general, ¿no? Y bueno, acá estamos, como asociación estamos para escucharla, para hacer lo que más podamos por ellas y les pedimos por favor que salgan del lado del agresor, que nosotras podemos solas. Paula, claro que sí que podemos solas. Imagínate nosotras como abuelas, bueno, criar a nuestros nietitos que nos dejan solas, entre comillas, ¿no? sin progenitor y sin su mamá, es muy duro, es muy triste. No está basado en datos formales, aparentemente. Me parece que es como una sensación. Dice que hay que, bueno, de alguna manera creo que lo que pretende ella es ayudar, alentar a las víctimas a que hagan la denuncia, en definitiva, ¿no? Sí, totalmente. No sé si ha bajado la cantidad. Sí, nosotros en Cabig no hemos registrado esa baja. Sí, he leído también y he visto de que a nivel nacional, por ahí como ha tenido un poco de influencia el tema de la línea 144, de que se resaca un poco de personal, se disminuyeron los recursos en ese sentido, pero acá en la provincia dicha realidad no la hemos detectado, al contrario, hemos visto que ha habido un poco de incremento, un leve incremento en las denuncias, que soy optimista, no quisiera creer de que corresponde a que han aumentado los casos, sino de que las mujeres se animan a denunciarlo. Después también resaltar que cualquier persona puede realizar la denuncia. Sí, cualquier persona puede realizar la denuncia, si bien después es muy difícil, y esto es una realidad, que es muy difícil abordar a la mujer que está sufriendo violencia en contra de su voluntad. Claro, y de hecho hasta hay veces... Es decir, una vecina, una hermana, cualquier persona que tenga noticia o información de que hay una mujer sufriendo violencia en cualquier lugar, ¿puede ser anónima la denuncia? Sí, la puede hacer anónima. Se pueden incluso llenar hasta los formularios de protección en nombre de terceras personas. Y bueno, y lo más importante, ante situaciones de emergencia y de urgencia, es decir, las situaciones de crisis, los hechos de violencia que están ocurriendo en el momento. Claro, yo soy vecino del departamento de al lado, estoy sintiendo como están golpeando mal a una mujer, tengo que llamar ¿a dónde urgente? Al 911. Nosotros siempre sugerimos al 911 inmediatamente comprometernos, esa llamada si es anónima, porque es la forma en que va a llegar más rápido personal policial y esa llamada queda registrada. Y no solo eso, sino que desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio en pleno, en todos los delitos, funciona una oficina, si se quiere, una central del 911 en la base del sistema acusatorio en el edificio de tribunales, que están en compañía con los ayudantes fiscales del sistema acusatorio. Entonces ellos en el momento están escuchando la llamada y en el momento ya pueden disparar la solicitud, digamos, de que se constituya el móvil policial, el ayudante fiscal, cosa que abordar la situación primero para hacer cesar, por supuesto, el hecho de violencia, tratar de lograr la aprehensión del agresor y, bueno, y resguardar a la víctima, ¿no? ¿Qué importancia crees que tiene el Estado en la prevención y concientización de la violencia contra la mujer? Bueno, más que importancia, yo creo que es una obligación, es un deber que tenemos como Estado, que tiene el Estado nacional, provincial, municipal y todo, en todos sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es una obligación asumida, digamos, reconocida por los compromisos, por los tratados internacionales. Esto no es caprichoso, no es que se nos ocurrió, se le ocurrió. De hecho, es una cuestión política, no es política partidaria, al contrario, es una cuestión de que ya toda la comunidad internacional ha reconocido a la violencia hacia la mujer como una grave violación a los derechos humanos. Entonces, es una obligación y es un deber. Y estas fechas son importantes para conmemorar, para recordar y reafirmar y renovar este compromiso y seguir actuando en políticas públicas en todos los sentidos, ¿no? Nosotros desde Cabig hoy trabajamos como trabajamos los 365 días del año. Las 24 horas con los fiscales allí, con todo el personal, a los fines de asesorar, recibir denuncias, pedir las medidas urgentes y a la vez litigar el resto de las causas que vamos tramitando. Doctora, muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a ustedes. Sé que ha sido un día intenso. Sí. Digamos.